Cuando Jesús recorría los caminos polvorientos de Galilea, cuando su voz se alzaba sobre el murmullo de las multitudes y sus palabras cortaban el aire como espada afilada, no gritaba para impresionar, no buscaba ser escuchado superficialmente, sino ser oído en el espíritu, penetrando más allá del oído humano hasta lo más profundo del alma. Allí donde solo el divino puede llegar. Una y otra vez, después de predicar, advertía con la misma frase cargada de eternidad: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué repetirla tantas veces? ¿Qué urgencia ardía detrás de esas palabras? ¿Qué peligro invisible trataba de evitar? No era una repetición decorativa, era una advertencia viva, un llamado urgente a un corazón que, aun oyendo sonidos, podía seguir sordo a la voz de Dios. Hoy, siglos después, esa misma advertencia resuena con la misma intensidad, pero en medio de un mundo saturado de ruidos, mensajes y distracciones, es fácil confundir escuchar con oír, es fácil pensar que por haber estado en una iglesia, por haber leído un versículo, por haber cantado un coro, ya hemos oído lo que Dios quería decirnos. Pero oír a Dios no es un acto automático, no es un eco lejano que se cuela en nuestra rutina diaria. Oír a Dios implica detenerse, rendirse, abrir el corazón hasta lo más íntimo, aceptar que su voz demanda no solo atención, sino transformación, exige un cambio de ruta, una renuncia al orgullo, una entrega total. Así como entonces, hoy Jesús sigue trazando una línea invisible, sutil pero decisiva, entre los que solo están cerca del sonido y los que verdaderamente oyen con el alma abierta, los que tiemblan ante su palabra, los que permiten que esa voz santa penetre hasta quebrar las estructuras interiores, hasta remover las piedras del alma, hasta sembrar la vida eterna en terrenos antes resecos. Hoy, en este breve viaje espiritual, vamos a mirar con profundidad lo que realmente quiso decir Jesús con esa frase repetida y profética. Y más aún, vamos a descubrir si somos de los que oyen de verdad o de los que apenas escuchan y siguen igual. Porque si Dios está hablando, la única pregunta que importa es: ¿aún tienes oídos para oír? Cada vez que Jesús pronunciaba aquellas palabras, el que tenga oídos para oír, que oiga, no estaba lanzando una simple invitación abierta. Estaba dibujando en el aire un límite invisible, una frontera espiritual que separaba a los que solo percibían sonidos de aquellos cuyos corazones latían al ritmo de la voz de Dios. No era una división basada en el conocimiento, ni en la religión, ni siquiera en la cercanía física con Él, era una separación profunda, silenciosa y eterna entre los que recibirían vida y los que se hundirían en su propia sordera espiritual, atrapados en un laberinto de religiosidad, orgullo o indiferencia. Frente a Jesús, no había posiciones neutras, o su palabra encontraba eco en el alma, o rebotaba contra un corazón endurecido. Esta frontera invisible se manifestaba en cada escena del Evangelio, en cada multitud que se agolpaba para escucharle, en cada mirada atenta o indiferente, en cada decisión silenciosa de aceptar o rechazar su llamado. Mientras unos se postraban llorando de arrepentimiento, otros cruzaban los brazos con escepticismo, pensando que era solo un profeta más. La diferencia no era externa, era interna. Era la disposición secreta del corazón la que decidía en qué lado de la línea espiritual cada uno quedaría parado. Jesús conocía esa dinámica, sabía que no bastaba con atraer multitudes, sabía que en cada multitud había semillas que darían fruto y otras que, aunque expuestas a la misma luz, se marchitarían en la sombra de su propio orgullo. Por eso su advertencia era mortalmente seria, por eso repetía incansablemente: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cada palabra suya era un cruce de caminos, cada enseñanza era un juicio anticipado, cada parábola era un espejo en el que el alma debía reconocerse. Hoy, aunque el mundo haya cambiado, la división sigue en pie, cada predicación, cada llamado, cada palabra divina vuelve a trazar la misma línea. No depende de cuántas veces escuches, no depende de qué tan cerca estés de las cosas de Dios, depende de si tu corazón se rinde cuando Él habla. Porque al final, no todos los que escuchan viven, pero todos los que verdaderamente oyen, sí. Jesús, sabiendo la profundidad de esta división espiritual, narró una de sus parábolas más decisivas, la del sembrador. No fue una historia para entretener, fue una radiografía del alma humana frente a la voz de Dios. Un sembrador salió a sembrar, dijo, y la misma semilla cayó en terrenos distintos, junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. El mensaje era claro y cortante:
La palabra de Dios es siempre viva, siempre poderosa, siempre perfecta, pero su fruto no depende de su fuerza, sino de la condición del corazón que la recibe. No basta con escucharla, no basta con tener acceso a ella, es la calidad del terreno lo que determina si esa palabra germinará o se perderá en el olvido. En la semilla caída junto al camino, Jesús mostró los corazones endurecidos, aquellos donde la palabra apenas toca la superficie antes de ser robada por el maligno. En la semilla sobre pedregales, retrató a los corazones superficiales, que reciben la palabra con gozo pero no permiten que eche raíces profundas. Cuando llega la aflicción o la persecución, su fe se seca bajo el sol abrasador de la prueba. En la semilla entre espinos, Jesús habló de los corazones divididos, donde el amor al mundo, las preocupaciones y las riquezas sofocan la palabra hasta asfixiarla. Solo la buena tierra, el corazón humilde, rendido y limpio, recibe la palabra, la guarda, la protege y da fruto abundante, al 30, al 60 y al 100 por uno. Así es como Jesús reveló un principio ineludible: oír el mensaje no garantiza transformación, solo aquellos que trabajan el suelo de su alma con humildad, arrepentimiento y fe viva pueden ver el milagro del crecimiento espiritual. El problema nunca fue el sembrador ni la semilla, el problema siempre ha sido el terreno del corazón. Hoy, esa misma verdad resuena, implacable pero llena de esperanza: el que tenga oídos para oír, que oiga, y que prepare su tierra, que remueva sus piedras, que arranque sus espinos, que abra su alma de par en par, porque solo los que reciben la palabra con corazón fértil verán su vida florecer para gloria de Dios. Uno de los misterios más dolorosos que Jesús expuso fue que la sordera espiritual no siempre es fruto de ignorancia, sino muchas veces de rebelión voluntaria, de una decisión consciente de no querer ver, de no querer oír, de resistirse a la verdad aunque brille como el sol al mediodía. En Juan capítulo 3, Jesús no acusa al mundo de no tener luz, sino de amar más las tinieblas que la luz, de preferir la comodidad del pecado a la incomodidad de la verdad. La luz vino al mundo, declaró, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. No es falta de mensaje, es endurecimiento del alma. No es falta de predicación, es orgullo arraigado que prefiere vivir sin ser confrontado. Esta ceguera voluntaria es la que convierte los oídos en órganos insensibles, capaces de escuchar palabras sagradas sin que penetren en lo más íntimo, capaces de aplaudir sermones que deberían hacer temblar, capaces de asentir con la cabeza mientras el corazón sigue en rebeldía. Es la tragedia de aquellos que han oído tantas veces que ya no oyen, de aquellos que se han acostumbrado tanto a las cosas de Dios que su sensibilidad espiritual se ha adormecido, como manos que después de mucho trabajo duro ya no sienten ni el dolor ni la caricia. Jesús advirtió de esta dinámica cuando citó la profecía de Isaías: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Hoy, en este mundo saturado de voces, la tragedia se repite con dolorosa fidelidad. No es que falten predicaciones, no es que falte acceso a la Biblia, no es que falte luz, es que muchas veces el corazón humano, cómodo en su tibieza, rechaza abrirse de verdad. Se oyen sermones, se cantan himnos, se leen devocionales, pero la transformación se detiene, porque escuchar ha dejado de ser un acto de rendición para convertirse en un ritual vacío. Y así, la advertencia de Jesús sigue viva, sigue urgente: el que tenga oídos para oír, que oiga, antes de que el ruido de la costumbre apague definitivamente la voz del cielo. Cuando Jesús repetía la advertencia: el que tiene oídos para oír, que oiga, en las cartas a las iglesias del Apocalipsis, no estaba hablándole a desconocidos, no se dirigía a paganos ni a incrédulos, sino a congregaciones que llevaban su nombre, que conocían la verdad, que habían experimentado su poder. Y aún así, la necesidad de oír seguía siendo urgente, porque es posible estar rodeado de luz y aún caminar en sombra, es posible sostener una Biblia en las manos mientras el corazón se endurece lentamente, es posible predicar en su nombre y ya no temblar cuando su voz susurra al alma. Jesús no habla en generalidades, su juicio es preciso, quirúrgico, penetrante, separando apariencia de realidad, rutina de pasión verdadera. A la iglesia de Efeso, el Señor le dice: has dejado tu primer amor, una acusación que corta más hondo que cualquier reproche exterior. No era falta de doctrina, no era falta de trabajo, era un corazón que había cambiado de latido, una pasión que se había apagado mientras las obras continuaban como si nada.
A Pérgamo le reprocha tolerar doctrinas de corrupción, a Tiatira el permitir inmoralidad disfrazada de espiritualidad, a Sardis el tener nombre de vivos pero estar muertos por dentro, a la Odisea la tibieza que provoca náusea celestial. Cada diagnóstico muestra un oído que, aunque todavía oye sonidos, ya no responde con obediencia ferviente ni con amor quebrantado. La advertencia es clara y atemporal: el juicio no comienza en las calles del mundo, comienza en la casa de Dios. No es a los lejanos a quienes primero se les pide cuentas, sino a los que dicen conocer el camino. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17, lo declara con solemnidad: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si este principio fue verdadero en el primer siglo, cuanto más en este tiempo donde la familiaridad con lo sagrado ha generado insensibilidad, donde la abundancia de mensajes ha producido indiferencia, donde el acceso a la palabra ha anestesiado corazones en lugar de avivarlos. Hoy más que nunca, el que tenga oídos para oír, que oiga, y despierte antes de que sea demasiado tarde. Cada vez que la voz de Dios resuena, cada vez que una palabra divina atraviesa el velo de nuestra vida cotidiana, nos acercamos sin darnos cuenta a un cruce eterno, un momento de decisión que no admite neutralidad ni postergación indefinida. O el alma se rinde y responde con fe viva, o se endurece un poco más, sellando su propia ceguera. No existe término medio ante el llamado de Dios: o el corazón se quebranta o se encallece, o la voz celestial produce vida o la costumbre la convierte en eco olvidado. Jesús sabía esta dinámica, por eso su advertencia era insistente, por eso cada enseñanza suya llevaba la urgencia de la hora, la necesidad ineludible de una respuesta inmediata, no de una comprensión intelectual sino de una rendición del alma. Rendirse no es simplemente asentir con palabras, no es solo llorar en un momento emocional, no es hacer promesas que se desvanecen con el amanecer. Rendirse es abrir las puertas secretas del corazón, es dejar que la luz divina inunde las zonas más oscuras, es abandonar las excusas, es dejar que la palabra de Dios no solo consuele sino también derrumbe y reconstruya desde los cimientos. Jesús busca corazones como el de María, que se sentó a sus pies y escuchó con reverencia, busca almas como la de Isaías, que al oír la voz del Señor no debatió, no pidió garantías, solo dijo: heme aquí, envíame a mí. Cada generación tiene la oportunidad de responder, y cada alma que escucha aún hoy se encuentra frente a ese mismo clamor divino: si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. El endurecimiento, en cambio, no suele ser un acto repentino. Es una lenta acumulación de pequeñas resistencias, una postergación tras otra, una justificación tras otra, hasta que el corazón se vuelve insensible, hasta que el alma se acostumbra a oír sin obedecer, hasta que la voz del Espíritu se convierte en un susurro lejano. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque nosotros dejamos de querer escuchar. Por eso hoy, mientras aún resuena el eco de su advertencia, mientras aún la gracia extiende su mano, el llamado es claro: rinde tu corazón, abre tu alma, rasga el velo del orgullo y recibe la semilla viva de la palabra de Dios. Porque el que tenga oídos para oír, que oiga, y que responda antes de que el silencio se convierta en sentencia. Hoy, después de todo lo que hemos recorrido, después de ver cómo Jesús repetía una y otra vez esa advertencia sencilla pero cargada de eternidad, la pregunta final ya no es teológica ni académica, es profundamente personal. ¿Tienes oídos para oír? No se trata de cuánto sabes, ni de cuántas veces has escuchado la palabra, ni siquiera de cuán expuesto has estado a cosas sagradas. Se trata de si tu corazón sigue temblando ante la voz de Dios, si todavía te rindes cuando el Espíritu susurra, si aún puedes decir heme aquí sin condiciones ni reservas. Cada generación ha tenido su oportunidad, cada alma ha estado frente a la misma elección: oír y vivir o resistir y endurecerse. Y en este mismo instante, mientras estas palabras acarician o golpean tu alma, una nueva línea invisible se dibuja ante ti, un nuevo llamado resuena como en los días de Galilea, como en las cartas a las iglesias del Apocalipsis, como en los clamores de los profetas antiguos. No es un llamado más, no es un mensaje más, es la voz de Dios, que aún tiene paciencia, que aún extiende su mano, que aún clama en el desierto de esta generación: el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso, hoy, allí donde estás, te invito a detenerte, a cerrar tus otros sentidos, a acallar el ruido interior, y a responder en el silencio sagrado del alma: Señor, aquí estoy. Habla, que tu siervo escucha. Hoy puedes rendir tu vida de nuevo,
Hoy puedes volver a abrir tu corazón, hoy puedes permitir que su palabra no solo sea escuchada, sino recibida, vivida, abrazada. No te conformes con ser un oyente casual. Sé tierra fértil. Sé discípulo verdadero. Porque quien oye con fe, vive. Y quien vive, glorifica al Dios que aún habla, que aún llama, que aún salva. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy, responde. Si esta palabra habló a tu alma, te invito a darle like a este video. Suscribirte al canal, para seguir recibiendo mensajes que edifican el espíritu. Compartirlo con alguien que necesite escuchar la voz de Dios en este tiempo.